Primero, vamos a poner una de las secciones sobre la espuma de polietileno y vamos a usar la lapicera para marcar el largo del pedazo de espuma que vamos a necesitar. Luego tomamos la cinta métrica y hacemos una marca a los 11 centímetros y medio, que va a ser el ancho del corte. Ahora tomamos una regla para terminar de dibujar el corte. Hacemos varias marcas a los 11 centímetros y medio y luego las unimos. Hacemos el corte y usamos la espuma recortada como molde para hacer otro igual. Para el próximo paso, cortamos unos cuantos pedacitos de cinta aislante y los dejamos a mano. Ahora tomamos la espuma y rodeamos el caño con ella, pegándola con los pedacitos de cinta para que se quede así. Hacemos esto a lo largo de todo el caño. En la parte donde están los nudos, puede que quieran poner las cintas un poco más juntas, ya que la espuma quede un poco más tensa ahí. A continuación, agarramos el rollo de cinta y comenzamos a enrollar la sección poco a poco. Hay que procurar que cada vuelta de cinta se intercale bastante con la anterior, para que con el uso no se desacomode y se exponga la espuma. Si en algún lado la unión de la espuma les quedó muy abultada, pueden aumentar la tensión para que apriete más esa parte y la sección les quede más uniforme.
Si alguna parte te llega a quedar sin recubrir, se corrige fácilmente con un pedacito de cinta. Repetimos el mismo proceso con la otra sección y ahora pasamos a trabajar con las puntas. Tomamos una de las secciones y usamos la punta para dibujar una tapa sobre la espuma. Recortamos esta tapa y la usamos de molde para hacer otra más. Ahora tomamos una de las secciones y en la punta sin cadena le pegamos un pedazo de cinta que tiene que ser suficientemente largo para pegar la tapa de esta forma. Tomamos un segundo pedazo de cinta y volvemos a hacer lo mismo, para que la tapa quede bien asegurada. Ahora podemos tomar el rollo de cinta e ir tapando las partes de espuma que aún están expuestas. Si alguna parte te quedó desprolija, abollado o con algún detalle que no te gusta, puedes corregirlo fácilmente poniendo un pedacito de cinta. Repetimos el mismo proceso con la otra sección y seguimos con el próximo paso. Ahora vamos a cortar una tira de espuma de aproximadamente 2 centímetros de ancho por 8 o 10 de largo. Ubicamos esta tira en la punta con cadena de una sección y recortamos lo que se necesita para cubrir la mitad de dicha punta. Tomamos el pedacito que quedó y lo usamos de molde para hacer otros 3. Ahora, similar a lo que hicimos con las tapas, tomamos un pedazo de cinta, la pegamos a uno de los pedacitos de espuma y lo acomodamos tratando de que ocupe la mitad de una de las puntas con cadena. Haciendo de nuevo lo mismo, cubrimos el resto de la punta y ya con eso podemos tomar el rollo de cinta y tapar la espuma que queda expuesta. Y repitiendo el mismo proceso con la otra sección, habremos terminado de fabricar nuestro nunchaku de práctica. En cuanto al mantenimiento de estas armas de práctica, con el uso la espuma se irá ablandando y rasgando, así como la cinta se podría despegar. Ambas cosas son fácilmente reemplazables, basta con cortar y reemplazar las partes que requieran un remiendo. En cuanto a las sogas, puede llegar a aflojarse un nudo si este no está bien atado, pero una vez más, ante cualquier cosa que le pase, puede ser fácilmente reemplazada.
Y a menos que lleves estas armas a la guerra, el caño dentro de la espuma te va a durar toda una vida. Y este método de fabricación también sirve para hacer otras armas de anatomía similar, como es el caso del bastón de 3 secciones o el de un mangual astado. Ahora, quiero advertirles que las armas construidas de esta forma son realmente seguras si se utiliza caño de 20 milímetros. Por experiencia propia, no recomiendo usar caño de mayor diámetro para otra cosa que no sea la práctica en solitario. Créanme, golpean muy fuerte, acolchados y todo. En el caso de las armas largas, se necesita caño de 25 milímetros para el asta, porque si no sería demasiado flexible. Pero si tiene un extremo con el que golpear, como el caso del mangual, recomiendo que este sea de 20 milímetros y que todo esto se acompañe de una medición excepcional del usuario, porque las armas largas generan muchísima potencia. Por último, si bien estas armas son suficientemente seguras para golpear la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas con una intensidad liviana o moderada, a la hora de trabajar con armas, incluso como estas, la seguridad es primero. Y a la hora de trabajar con un compañero, si bien el autocontrol nunca está de más, recomiendo fuertemente el uso de protecciones, especialmente si se pretende trabajar con el más mínimo nivel de realismo, como es el caso, por ejemplo, de una sesión de sparring. En este caso, es mínimo e indispensable que usemos protección para la cabeza, el rostro, las manos y la ingle, que son las áreas más sensibles del cuerpo. De esta forma, podemos llevar adelante una práctica fructífera cuidando a nuestros compañeros y a nosotros mismos. Y eso sería todo. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad para llevar adelante la práctica de estas armas tradicionales. Si es el caso, podés devolverme el favor suscribiéndote, dejándome un like, comentando y o compartiendo este video con tus amigos. Espero que nos veamos en el próximo video. Eso. Ahí va. Bueno, ahí va. Yo creo que con eso tenemos suficiente. Son tantos segundos.